Hola, muy buenas tardes, mis muy amados hermanos en el cuerpo místico de Cristo. Pues aquí estamos tal como quedamos el día de ayer para continuar este tema tan interesante, vida entre vidas, en la segunda parte. Hasta ayer vimos eh, generalidades de lo que sucede cuando una persona de normal, entre comillas, de un Cristo de la humanidad, hace su transición. Vemos una persona que no tenía, que no tenía conocimiento de Dios o de la enseñanza sagrada, o sea, que no cree en Dios, en fin. Cuando el 80% de la humanidad, por lo menos, cuando hace su transición, no sabe que hizo su transición, a menos que esté enfermo, a menos que tenga meses o años con una enfermedad y que se van haciendo a la idea de que van a morir. Entonces, cuando mueren, pues más o menos ya tienen idea de que esto va a suceder. Pero en la mayoría de las personas, como decíamos ayer, cuando mueren, piensan que están dormidos, que están soñando, y como en el etérico, en el astral, el tiempo no existe. O sea, no me refiero a que el etérico y el astral sea lo mismo. O sea, son dos planos diferentes, pero unas personas pasan al etérico y otras personas pueden permanecer en el astral. Pero a lo que me refiero es que es difícil realmente si una persona no está preparada, si no tiene una evolución espiritual dada importante, no sabe que se murió, o sea, no sabe que ya está en el otro lado del umbral. Entonces fue lo que más o menos vimos en generalidades el día de ayer. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que sucede en un ser espiritual, un ser que conoce la espiritualidad, que conoce a Dios, que ha tenido un encuentro importante con Dios, que profesa una religión, una creencia, creen en Dios, saben que existe la vida después de la muerte. Entonces, no les es sorpresa. Cuando una persona que no conoce nada, que creen incluso que no hay vida después de esto, pues es una sorpresa cruzar esa línea delgada de lo que es la vida y la muerte, y no entienden qué está pasando, porque no lo creen, porque no saben que esto existe, y entonces están, pueden pasar 2 meses, 20 años, y como el tiempo no existe, no saben qué es lo que ha pasado. Ellos están esperando despertar de ese sueño o de esa pesadilla. Bien, eso es lo que más o menos hablamos ayer. Les dije que si había comentarios, preguntas, dudas. Nadie me preguntó, nadie, o sea, yo entiendo por tanto que quedó más o menos bien explicado y que todos lo entendieron bien. Perfecto. Vamos al segundo punto, que es el más importante para nosotros. Vamos a hablar de una persona que tiene el conocimiento de Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, que sabe de la enseñanza sagrada o por lo menos profesa una religión, están entregados a ellos, saben que existe una vida después de la muerte y ya no les es una sorpresa entrar en ese nuevo estado de vida, porque morir es parte de la vida. O sea, la parte, quizá, como decíamos ayer también, la parte más importante de todo es ese periodo de vida entre vidas en las personas que están siguiendo un rol de encarnaciones. ¿Cuándo deja uno de, de, de tener una nueva encarnación? Uno deja la rueda de reencarnaciones cuando tienes karma negativo cero, cuando eres un ser de luz,
cuando ya no tienes karmas compartidos con nadie, cuando ya liberaste, llegaste a la meta para liberarte espiritualmente, cuando vas a dejar este envase, esta lata, porque estamos enlatados, o sea, esta es una lata y mi espíritu y mi alma están dentro de esta lata. Pueden salir, pero quedan conectados con el cordón de cristal o cordón de plata o cordón dorado para algunas que otras personas que yo amo mucho. Ya saben, la persona ya sabe de qué se trata. En fin, amados hermanos, ¿qué sucede cuando una persona que tiene el conocimiento de Dios, que ama a Dios profundamente y que hizo su transición, ya sea por una enfermedad o por un accidente o porque simplemente Dios quiso que regresara a la casa de él, que regresara con él? Eso fue lo que le pasó a mi madre. Recuerden que lo platicamos también. O sea, mi madre estaba sana, mi madre estábamos por irnos de vacaciones. Mi mamá murió un lunes, el sábado nos íbamos a Los Ángeles, California, para volar a Honolulu. Ya teníamos todo listo. Y ella se fue 5 días antes de nuestras vacaciones. Entonces se fue porque Dios quiso llevársela y le avisó. Fíjense qué importante. Le avisó que la necesitaba. Y entonces, ese día en la mañana, se los comenté ya, mi mamá me estaba esperando a mí que yo entrara a su recámara para despedirse. Y se despidió de mí. Me dijo, no te preocupes, yo voy con Dios, Dios me necesita. Tú sigue haciendo tu vida normal, no te pongas triste, yo voy a estar muy bien, tú vete a Hawái. A donde nos vamos ahorita es al hospital. Yo necesito que te vean. No, no hay tiempo, yo ya me voy. Te estoy esperando para despedirme nada más. Y se fue. En ese momento, o sea, me estaba esperando, ella estaba sentada en la cama. Y se fue. Una persona como ella, ¿qué sucede en el momento que hace su transición? Su espíritu y su alma salen de su cuerpo físico. El cordón de cristal o cordón de plata se desprende del chakra de la sede del alma, se desconecta del cuerpo físico y sale y se va. Y la están esperando seres de luz, su ángel de la guarda, la están esperando maestros ascendidos, la está esperando a lo mejor mi abuelita, que es una maestra ascendida, la maestra ascendida Ana, que ella en vida se llamó Soledad Volado, viuda de Palacios. Probablemente haya estado esperándola a ella o su papá, que también es un maestro ascendido, el maestro ascendido Genaro. Amados hermanos, para nosotros, me incluyo, seres de luz, morir, transmutar, considero que es lo más bello que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos con Dios. O sea, tú no tienes karma negativo, yo no tengo karma negativo, espero. Entonces estamos con una lámpara de aceite encendida esperando a nuestro amadísimo Jesús. Si llegara que no es factible que llegue la transición en nosotros porque nuestro amado Padre no necesita con vida física para lo que ya hemos dicho, para la evangelización a seres que no tienen el don divino de la visión divina,
Entonces necesitan vernos con ojos físicos y con ojos físicos no se ve la espiritualidad. Entonces Dios nos necesita con cuerpo físico. Por ello es que es difícil que alguno de nosotros, me refiero miembros activos del cuerpo místico de Cristo, no es factible que hagamos la transición, porque Dios nos requiere. En primera, para que hacer la abducción de esos millones de seres que van a ser abducidos, seres que tienen menos del 60% de karma negativo, Cristos y ángeles menos, bueno, no menos, que no tienen karma negativo, o sea que están en cero. Y Dios nos necesita. Por eso es que estamos saludables, estamos vivos. Les recuerdo que la mayoría de ustedes deberían de haber hecho ya su ascensión porque fueron mártires por su fe. Morir por la fe es igual a ascensión. ¿Por qué nosotros no? Porque hicimos un compromiso con nuestro amadísimo Jesús de esperarlo a esa segunda gloriosa venida que ya es inminente y que esperemos sea muy próxima. Ya estamos en esto. Por eso hicimos un compromiso con Él. Él nos pidió que lo esperáramos. Ya lo hemos hablado muchas veces. No está de más que lo recordemos una vez más. Yo voy a mi Padre, así lo dijo Jesús, y ustedes harán todo lo que yo hago y cosas mayores aún porque yo voy a mi Padre. Yo voy a preparar su morada, nuestra morada, en el cielo, y yo regresaré por ustedes cuando ustedes estén preparados. Y nos estamos preparando. Por eso son estas pláticas, por eso es la casa de Dios, por eso es el conocimiento de la enseñanza sagrada, por eso es el conocimiento de maestría cósmica, por eso es el conocimiento de los discípulos de Jesús en ese curso de 33 lecciones, por eso todo lo que estamos recibiendo una preparación que nadie tiene fuera del cuerpo místico de Cristo, amados. ¿Por qué? Porque fuera del cuerpo místico de Cristo no hay discípulos de Jesús. Todos están aquí en la casa de Dios, en el cuerpo místico de Cristo. Esta es nuestra morada. Si hay algún discípulo de Jesús en otras moradas, lo van a traer para acá, necesariamente, porque tenemos que estar todos los que estamos decididos a ser y continuar como discípulos de Jesús en la vida eterna. Eso realmente es muy simple, es muy sencillo, por eso es que no hemos hecho la transición ninguno, bueno, la transición la hemos hecho muchas veces, perdón, no hemos hecho la ascensión, porque necesitamos estar en cuerpo físico en la segunda venida de Cristo, porque Él nos lo pidió. Yo voy a regresar por ustedes, ustedes espérenme. Y lo estamos esperando, ansiosos, felices. Ya se nos quitó la tristeza, ya se nos quitó ese ímpetu del 29 de diciembre de 2019, ya lo entendimos, ¿sí? Sí hubo dolor, sí hubo a lo mejor cierta depresión o lo que sea. Ya se quitó, ya los maestros han sido maravillosos con nosotros y nos han dado muchísimo eso y más de lo que merecemos, incluso pienso yo, al menos hablo por mí, porque todo lo que me han dado, yo me siento, pues no sé, que es mucho para mí.
O sea, nos han dado esa segunda octava, nos han dado la impronta, nos han dado el destello de la espiritualidad, nos han dado el ritual de rayos cósmicos que mañana vamos a realizar en la casa de Dios y ustedes por streaming. Ese ritual de rayos cósmicos es impresionante. Es impresionante el ritual, pero más impresionante lo que recibimos de dones, que ya lo vimos perfectamente bien en los últimos cursos de abducción y de los dictados de nuestro amadísimo Himalaya. Todo lo que estamos recibiendo es impresionante. Esa impronta es impresionante. Ese destello espiritual y para lo que sirve el destello espiritual es impresionante. En fin, a lo que vamos. Una persona, un ser de luz que sabe, que tiene la fe puesta en Dios, de que existe la vida eterna y realiza su transición, es maravilloso, maravilloso. Pongo de ejemplo a nuestro queridísimo Memo. Memo estuvo con nosotros durante años, recientemente, 1 o 2 años antes. Él ya tenía alguna enfermedad, seguramente estaba con algo de karma negativo, ya lo resolvió y se fue, hizo su transición. Imagínense un ser de luz, un ángel, que logra retirar todo su karma negativo cero, que diezmó su cuerpo físico, no su cuerpo mental, ni su cuerpo emocional, y hace su transición en esas condiciones, estando meses esperando o la salud o irse con Dios, y Dios decidió llevárselo. ¿Pueden imaginarse qué hermoso debe haber sido esa experiencia para nuestro querido hermano Memo? Debe de haber sido sensacional. Salir de su cuerpo, ver a su familia, despedirse de ellos y que lo esté esperando nuestro amadísimo Jesús, nuestro amadísimo Himalaya, que lo esté esperando Madre María para abrazarlo, darle la bienvenida a su nuevo estado. Ya no es de vida entre vidas, ya es de vida eterna. Debe de ser maravilloso, espléndido. Él directamente lo llevan entre sus alas los ángeles hacia la gran junta kármica. Llega ante la gran junta kármica, le dan la bienvenida a la gran junta kármica y lo pasan a ese salón anexo en donde él va a entrar en un plano de ensoñación para revisar todas sus vidas anteriores. Y las revisa todas en el transcurso de lo que son 7 segundos, porque así me pasó a mí, por eso lo sé de experiencia propia. Entonces revisa todas sus vidas anteriores. Él ya sabe todo lo maravilloso que fueron sus vidas anteriores y entiende alguna cosa negativa que haya habido en alguna o en algunas vidas anteriores, pero él ya está tranquilo porque sabe que no tiene karma negativo. ¿Por qué? Porque hacía sus decretos de rayo violeta, porque nuestro amado Padre y todos los seres de luz que venían con tanta frecuencia con nosotros nos dejaban en karma negativo cero, con todo lo que debe de haber padecido en su enfermedad, que fue de varios meses, y transmutó karma y quemó karma negativo. Quedó liberado, liberado totalmente. Pasa ya ante la gran junta kármica, lo recibe el gran director divino, Ciclopea, Palas Atenea, Kuan Yin,
diosa de la misericordia, Portia, Ciclopea, en fin, todos los miembros del cuerpo de Gran Junta Kármica. Todos lo reciben, todos le dan la bienvenida, todos lo abrazan, todos lo felicitan y le dicen, amado Memo, y le hablan por su nombre cósmico y le dicen, estás en karma negativo 0, has logrado tu libertad espiritual, has roto la rueda de reencarnaciones y vas a la vida eterna. Vas a pasar a los templos etéricos para que cristalices el poder de Dios en el rayo azul, para que cristalices el amor divino en el rayo rosa, para que cristalices así en cada uno de los templos etéricos de los 7 rayos, para que tengas toda la sabiduría, para que pases a las universidades del espíritu, para terminar lo que empezaste en el estudio de la enseñanza sagrada en la casa de Dios. Y pasa a las universidades del espíritu para tener todo lo necesario hasta lograr la investidura como maestro ascendido. ¿No es maravilloso? Por supuesto. Memo, dentro de algún tiempo X, no sabemos cuándo, cuánto, va a ser investido como maestro ascendido. Y nosotros aquí. Así es. A él se le adelantó porque tuvo un deterioro muy importante, su cuerpo físico ya no lo soportaba. Y pues en esas condiciones no puede estar esperando para la abducción, esperando para dar la evangelización, esperando para hacer todo lo que tenemos que hacer todos los demás, en las nodrizas, en la abducción, en los encapsulados, en todo lo que tenemos que hacer, que por cierto todavía nos falta mucho entrenamiento para esto. Probablemente sea una de las causas por las cuales no se ha hecho la abducción, porque pues nos falta preparación y lo tenemos que reconocer, falta preparación. Y lo hablo más que todo por mí. En cuanto tengamos la preparación, pues Jesús ya va a tener preparada esa morada para nosotros y para Él, y nos vamos, así. Esto no es de carrera, no es de prisa, no es de urgencia, entonces tenemos que esperar, pero así de hermoso es para un ser de luz el hacer su transición. Hermosísimo. Les voy a comentar lo que me pasó a mí. El 14 de diciembre del año 2014, estábamos estrenando el ritual de la resurrección que nos dio nuestro amadísimo Maestro Cósmico Jesús con Moisés y Elías, para que nosotros resurjamos, renazcamos, que realicemos la resurrección. Para esto, recordarán ustedes en la Biblia que está Jesús con sus apóstoles en Monte Sinaí y les dice que va a venir Moisés y Elías, que van a hablar con él y que él va a subir al cerro, Montabor, perdón, va a subir al cerro para recibirlos a ellos dos. Y los discípulos les dicen que si quieren que les pongan una manta, una carpa, una tienda de campaña o algo así, porque van a pernoctar esa noche ahí con él. Y él les dice que no es necesario. Y les dice que eso lo comenten cuando él ya se haya ido. Pues se refería a la ascensión.
Y entonces empieza él a subir, les dice que se esperen los demás. Y cuando él empieza a subir el cerro, se empieza a iluminar su cuerpo. Y conforme va ascendiendo ese cerro, se va encendiendo más la luz en su cuerpo. Se encuentra con Moisés y Elías y realizan el ritual de resurrección. Y ese ritual de resurrección nos lo dio nuestros muy amados maestros a nosotros para que lo realizáramos. Y lo realizamos, el ritual de resurrección. Lo hacemos normalmente y fue la inauguración, por decirlo así, el domingo, el sábado, perdón, el sábado donde hacemos el cierre del ciclo, el selle del año, el fin de año. Hacemos nosotros la ceremonia de fin de año y a la siguiente semana hacemos lunes, martes, miércoles el ritual de la vigilia de las horas y jueves y viernes a las 5 de la tarde hacemos el ritual de resurrección y el sábado tenemos un dictado del Maestro Jesús y tenemos el ritual de resurrección. Ese día, 14 de diciembre del año 2014, yo doy el ritual de resurrección y me empiezo a sentir mal. Cuando yo termino el ritual de resurrección, que estamos ya entregando la Sagrada Eucaristía a todos los asistentes, yo ya me sentía que me iba a desmayar. Entonces le pedí a nuestra queridísima Anita Díaz, que le mando un saludo muy grande y que espero que esté totalmente restablecida y recuperada y que pronto la volvamos a ver con nosotros en la casa de Dios. Y le pedí que ella continuara entregando la Sagrada Eucaristía. Y yo me bajé y a duras penas alcancé a llegar a la parte posterior del Salón Himalaya y me desmayé. Caí al suelo. Pues rápidamente fueron varios a auxiliarme y se dieron cuenta que yo no respiraba. Se dieron cuenta que yo no tenía pulso. Se dieron cuenta que no tenía el latido cardíaco. O sea, yo morí. Y fue exactamente en el ritual de resurrección. Fíjense, amados hermanos, cómo Dios es maravilloso. Doy el ritual de la resurrección y al terminarlo caigo muerto y resucité. Me resucitaron mis amados Jesús, Moisés y Elías, para que todos vieran. Había 150 o 200 personas en el Salón Himalaya que fueron testigos de que yo me morí. Fíjense nada más, amados hermanos. Me vieron los compañeros que son médicos, dijeron, está muerto. ¿Qué pasó? Pasó lo que les voy a contar. Yo me sentí terriblemente mal, sentí esa sensación que decimos de muerte inminente y me caí, me fui al suelo, me desplomé. Y ya estando en el suelo, yo empecé a oír que hablaban y que lloraban y que, o sea, empecé a oír mucha, pues la gente estaba asustada. Y de repente y los veo a todos, pero veo que ellos a mí no me ven. Y entonces volteo y veo mi cuerpo tirado en el suelo. En ese momento entendí que yo había hecho mi transición. Le di gracias a Dios, fui al altar
del Salón Himalaya a dar gracias a Dios. Subí al Salón de Madre María a darle gracias a Dios en el Salón de Madre María, en el altar consagrado al Salón de Madre María. Y ya estaban un grupo de nuestros queridos hermanos dando el Rosario de la Salud para mí, para que yo volviera a la vida. Y los vi a todos llorando. Bajé nuevamente, los vi nuevamente llorando, yo tirado en el piso, la gente desesperada, llore y llore. Y estaba yo en eso, viéndolos, siendo, gracias Dios mío que me permitiste una vida maravillosa y más maravillosa que me voy contigo. Y yo estaba en eso cuando veo de aquí de mi lado izquierdo, aquí, una luz intensa como un reflector, así sobre mi lado izquierdo, y volteo y veo la luz y siento como me aspira esa luz. O sea, no sentí que me jalara, sentí que me llevaba y me dejé ir. Me dejé ir y entré en una sensación, amados hermanos, de paz y amor absoluto. Todo lo mal que yo me sentía, que me dolía todo y nada, ningún dolor, ningún mareo, ninguna sensación de malestar, sino al contrario, me sentía yo maravillosamente bien, feliz. Sabía yo que había hecho mi transición y que esa luz me iba a conducir a Dios. Y me dejo llevar por esa luz y siento como voy subiendo en esa luz y de repente veo una imagen, un ser de luz que yo intuyo que era nuestro amado Maestro Jesús. No tengo la certeza, pero pienso que era Él, que me dijo, no, regrésate. Y yo dije, pero ¿por qué? Pero no es de que yo quisiera regresarme. Sentí, así como me estaban subiendo, sentí como me deslizaba hacia mi cuerpo nuevamente. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo estoy muy bien así. Pues no, les digo, esto es mágico, es para que todos en el cuerpo místico de Cristo fueran testigos y vieran cómo es la resurrección. Entonces, finalmente entro en mi cuerpo físico y me duele todo. Un dolor de la piel, de los músculos, de los huesos. Me dolía todo, absolutamente todo. Estaba totalmente mareado, con ganas de vomitar. Me sentía terriblemente mal. Todo lo bien que me sentía 2, 3 minutos antes, todo lo contrario, me sentía terriblemente mal. Digo, pues, ¿para qué? Yo estaba muy bien. Regresé. Entonces, ya entré a mi cuerpo, me sentí pésimamente mal. Y pues le dije, bueno, Dios, pues, que se haga tu divina voluntad y no la mía. Si tú quieres que esto sea así, pues que así sea. Y regresé. Me sentía, nunca me había sentido yo tan mal como esa vez. Y pues ya, pero fueron mucho más de 7 minutos. En condiciones normales, una persona que muere y hacen maniobras de resucitación, le ponen ciertas sustancias que se utilizan para
traer de nuevo a la vida, que vuelva a latir el corazón. Claro, eso no me hicieron nada porque yo no estaba en un hospital, yo estaba en el salón Himalaya, entonces ahí pues no había nada. Entonces me regresaron a la vida porque Dios así lo quiso. O sea, Dios me regresó con la energía divina, perdón, de Jesús, de Moisés y de Elías, que son el triángulo de la resurrección. Y me regresaron. Pero recuerdo perfectamente bien todo lo que me pasó, lo que hice, lo que sucedió, cómo me sentía, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que yo volví de la de haber hecho o sea, me morí, pues morí, vi esa luz que mucha gente habla, vi a Jesús, creo yo, que me dijo, no, regrésate. Me regresaron, entré en mi cuerpo, volví en sí, y pues la gente empezó a darse cuenta que yo me movía, que volví a tener pulso, volví a respirar. Y les digo, en condiciones normales, después de 3 minutos, si no resucita el paciente después de hacer las maniobras, se deja. ¿Por qué? Porque si pasan más de 3 minutos, 4, 5, 6, va a haber muy probablemente una consecuencia en el cerebro. El cerebro no puede estar arriba de 3 minutos sin, sin oxígeno, sin energía divina, o sea, un cerebro sin recibir oxígeno, sin recibir nutrientes, perdón, y sin energía divina, se muere, y si lo resucitan por maniobras, arriba de 3 minutos va a tener daño cerebral. Eso es normal, normal que suceda. Yo estuve más de 7 minutos, no sé cuántos, quizá 10 minutos o más fuera de mi cuerpo, entonces no había oxigenación, no había energía, no había nada, pero pues, pues ya pasaron 6 años y pues aparentemente no he tenido graves problemas de cerebrales. Digo, a lo mejor las cosas se me olvidan un poco, yo lo achaco a que son 74 añitos, pero pues a lo mejor también tuve algún pequeño lesión, no sé. Aparentemente no. Perdón, si eso me secó mi trompita, voy a tomar un poquito de agua. A la salud de ustedes, perdón. Disculpe. Pero pues así es. Entonces, yo puedo decir que tuve una experiencia después de la muerte. Y esto es precisamente la parte mágica, que yo puedo ser testigo presencial de algo que ocurre y que no es tan fácil de encontrar una persona que regresó del, no puedo decir del más allá porque no fui al más allá, o sea, no pasé mucho de por ahí, pero tuve una experiencia bellísima, porque es bellísimo cuando uno tiene el honor de conocer a Dios, el honor de amar a Dios y el honor de ser amado por Dios, y ocurre la transición, es una bendición enorme. ¿Por qué? Porque vamos a ir directos, como lo que le pasó a Memo, nuestro querido hermano. Van directos a la gran junta kármica. O sea, no hay astral, no se cruza el astral,
no hay entidades que estén diciendo yo, este ser es mío porque yo lo metí en el alcoholismo, en esto, en lo otro. No hay. Todo es luz, todo es positivo, todo es amor, todo es tranquilidad, todo eso es una felicidad maravillosa, maravillosa. Les podría comentar, bueno, les voy a comentar, yo tuve una compañera en el hospital, enfermera, que ella intentó suicidarse y quedó inconsciente, varias cosas, varios problemas. Estuvo en terapia intensiva como 2, 3 semanas, inconsciente, en coma, y murió. La resucitaron con maniobras y como era, pues, compañera llegada, cuando ella regresa a trabajar después de un tiempo de que estuvo incapacitada bastante tiempo, cuando ella regresa, nos encontramos y pues ya me platicó, pues, por cuál había sido el motivo por el que había decidido suicidarse, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté, digo, oye, ¿y tuviste alguna experiencia cuando estabas enferma, en coma, cuando cuando moriste? Porque ella sabía que le habían hecho maniobras de resucitación y la habían regresado. Dice, doctor, eso a nadie se lo deseo. Dice, pasé lo más espantoso durante todos esos días. Era yo acosada por seres monstruosos que me jalaban, que me querían llevar. Hice una cosa horrible, sufrí y le doy gracias a Dios que me pudieron regresar para enmendarme y quitarme todo ese cochinero que traía yo en la mente y en el corazón y pedirle perdón a Dios y pedirme perdón a mí misma y pedir perdón a todos los que dañé por esta cosa. Pero dice, es lo más horrible que me pudo haber sucedido y jamás volvería yo a intentar hacer algo así. Es precisamente, o sea, ella pues tenía muchas negatividades, muchos problemas, muchas entidades que se la peleaban, porque una entidad que la quería llevar y la otra entidad decía, no, esta es mía, y la jaloneaban. Dice que una cosa espantosa, y querían que ya se muriera para llevársela. Dice, sufrí increíble. Y pues eso me sirve para enmendarme, pedir perdón, pedirle perdón a Dios y entregarme a Dios para salir de eso. Dice, porque no quiero otra vez que cuando yo me muera, que esas entidades, esas cosas monstruosas, estén esperando por mí para llevarme. Ella lo vio, y, y así es una cosa muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Les quisiera platicar también, yo tuve una experiencia muy fuerte también, parecida, o sea, no personalmente yo como actor principal, pero sí le pasó a mi papá. Mi papá y yo no nos llevamos bien en la vida por muchas causas, que no es el tema de la clase de hoy. A lo que voy es que él se enfermó. Yo me fue a ver a mí como médico un día y me dijo, oye, revísame, yo siento que algo anda mal. Lo reviso, le encuentro crecido el hígado, en fin, para no hacerle largo el cuento, encontré que tenía un cáncer de hígado, se le operó para tomarle biopsias para ver qué tipo de tumor era lo más agresivo que había. Los médicos que lo operaron me dijeron no hay nada que hacer, tendrá. Sí, un amigo mío le dio quimioterapia durante 6 meses. Me dijo, en 6 meses le quito la quimioterapia porque no se la puedo seguir porque es muy agresiva.
pero al quitarle la quimioterapia tu papá va a morir. Y efectivamente, le pusieron 6 meses de quimioterapia. El día que le quitaron la quimio, ese día empezó a fallar ya su cuerpo, y cuando le tocaba la siguiente quimio, que ya no se le iban a dar, ese día murió. Pero yo hablé con mi papá. Yo le quería pedir perdón. Yo quería así como las telenovelas de que, ay, perdóname, y esto, no, perdóname tú, y que nos abrazáramos, y que nos perdonáramos uno al otro, etcétera, etcétera. Yo lo maquiné así. Y una tarde que yo estaba solo con él estaba hospitalizado, le dije yo, oiga papá, ¿qué piensa usted ahorita? Él sabía que estaba por morir. Esto fue una semana antes, 2 semanas antes de que él muriera. Le digo, ¿qué piensa usted de su vida? Y lo que me contestó fue muy simpático. Dice, ¿qué chiste tiene la vida? Dice, naces, creces, estudiar, 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 estudiar. Estudias una carrera, él era contador público. Terminas la carrera después de 1000 problemas y 1000 cosas. Consigues un trabajo, trabajas, 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 trabajas 30 años, te jubilas y te enfermas para morirte. Que eso fue lo que le pasó a él. O sea, él tenía poco de haberse jubilado, le viene la enfermedad y estaba ya en vísperas de la muerte. Y le dije yo, oiga papá, ¿y usted cree que haya vida después de la muerte? Dice, no lo sé. Dice, la verdad no lo sé. Dice, ¿por qué? Digo, es que a mí yo quisiera saber realmente si existe una vida después de esto o si no hay nada. Dice, ¿de veras te interesa mucho saberlo? Le digo, sí, no sabe cuánto quisiera yo saberlo. El único problema es que para saberlo me tengo que morir. Y ahí quedó la cosa. Hablamos de lo que él pensaba que era, si existía Dios, cómo veía él a Dios. Le comenté yo cómo veía yo las cosas. Yo no era metafísico. Entonces le di mi punto de vista, él me dio su punto de vista y a las 2 semanas murió. Él murió un 11 de marzo de 1985. En el mes de junio, no recuerdo exactamente qué día fue, pero fue en junio, tenía escasos 3 meses de que él había muerto. Yo soñé, estaba yo dormido, soñé que lo veía yo a él, veía yo su cadáver y veía yo el antebrazo de él, cómo se estaba desmembrando, un sueño horrible, muy feo. Estaba soñando eso de cómo su cuerpo, de mi papá, porque fue sepultado, estaba yo soñando eso cuando de repente me veo yo que estoy en Tampico. Nosotros somos de Tampico. Iba a decir, éramos, no, pero yo todavía soy. Yo nací en Tampico y viví en Tampico, estudié en Tampico y me vine a México para hacer la especialidad. Yo estudié medicina en Tampico, pero la especialidad acá en México. Y me veo yo que estoy sentado afuera de una iglesia en la calle Altamira, en el centro de Tampico. Es una bajada hacia el centro. Y estoy sentado yo en la banqueta de la iglesia, en la entrada de la puerta. Y en eso volteo y veo que viene mi papá caminando con su sonrisa. Llega y se sienta aquí en la misma banqueta donde estoy yo sentado, se sienta del lado derecho mío. Me dice, hi Sonny. Él me decía Sonny. Hi Sonny. Digo, hola.
Dice, te vine a visitar. ¿Te acuerdas de aquella tarde en el hospital en que hablamos de la vida después de la vida, que si había vida después, que si de Dios y que si de todo esto, y que tú me dijiste que te interesaba muchísimo saber si había o no había vida después de morir? Le digo, sí, sí me acuerdo. Pues por eso vine. Pedí permiso. Le pedí permiso al Señor. Palabras tales cuales Él me dijo. Le pedí permiso al Señor para venir a verte y decirte que sí hay vida después de la muerte. Pero quiero que sepas que no estás soñando, que esta es una realidad. Me dice, ¿sí entiendes que esto no es un sueño? Así me lo dijo, ¿eh? Y yo le digo, no, papá, yo estoy soñando, tú estás muerto, esto es un sueño. No, necesito que sepas que no estás soñando, que tú y yo estamos en Tampico y que yo te vengo a decir lo que hay después de la vida. ¿Estás, sabes, entiendes? ¿Estás seguro que no estás soñando? No, no, papá, yo estoy soñando, yo estoy dormido. Ah, se mira, te voy a agarrar y me agarra el muslo y te voy a apretar hasta que te duela. Me vas a decir que si te duele es que no estás soñando y si no te duele es que estás soñando. Y me apretó tan fuerte que me dolió muchísimo y no me soltaba y me apretaba fuerte y me decía, ¿estás soñando sí o no? Hasta que le dije que no, me soltó. Y le dije que no para que me soltara porque me estaba doliendo. Y entonces me dice, ok, no estás soñando, esta es la realidad. Y me empezó a decir una serie de, pero cosas impresionantes que yo no entendí en ese momento. Ahora lo entiendo. Yo no era metafísico. Yo estudié metafísica gracias a que mi papá se murió y mi mamá se puso muy mal emocionalmente y por eso entramos a estudiar metafísica mi mamá y yo, esperando yo que mi mamá se corrigiera de esa emoción gigantesca de negatividad que tenía. Mi mamá se estaba muriendo porque mi papá se había muerto. En fin, me dice, en primer lugar te quiero decir que yo ya no soy tu papá. Ah, Chihuahua, como que ya no eres mi papá. Y te quiero decir que yo no soy Adolfo Vázquez Torres, que yo fui tu papá en esta vida y me llamé Adolfo Vázquez Torres en esta vida, pero yo no soy tu papá ni soy Adolfo Vázquez Torres. Me quedé igual. Pues no entendí. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo te mueres si ya no eres mi papá? No, dice, yo fui tu papá en esta vida, pero ahorita yo ya me liberé de eso y yo ya no soy tu papá. Y yo no me llamo Adolfo Vázquez Torres. Y dije, pues entonces no eres mi papá ni eres Adolfo Vázquez Torres, pues ¿qué haces aquí, no? No entendí. Y así como eso me dijo, estuvimos hablando horas, horas. Y ahorita ya, ay, no puede ser. Ya llevo 55 minutos y todavía no digo gran cosa. Yo pensaba que hoy iba a terminar, pero pues no. Va a haber una tercera parte, mis amados hermanos. Bueno, les acabo de contar esto. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que te mueres y ya no eres quien eres?
ya no te llamas como te llamabas y ya no eres mi papá. Digo, entonces, y me dijo muchas otras cosas, muchísimas, que tampoco entendí, no entendí. Lo fui entendiendo poco a poco, poco a poco. Lástima que mucho de lo que hablamos se me olvidó. Yo ese día me desperté, yo estaba trabajando, fue entre semana, yo entraba a las 7 de la mañana a trabajar. Esto fue en 1985. Imagínense, yo era un pibe, yo era un chamaco. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, yo ponía el despertador a las 5:10 de la mañana. Les quiero decir que yo, bueno, si una o dos veces me despertó el despertador, fue muchas. Yo me despertaba con mi reloj de la mente a las 5 de la mañana. En punto, yo despertaba, veía el reloj, faltan 10 minutos, me echaba otra pestañita, me despertaba, ya son 5:09, apagaba el despertador y me levantaba. Eso fue toda mi vida. Yo desde el kinder entré a las 7 de la mañana. El kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, la especialidad y mi trabajo. Toda mi vida entré a las 7 de la mañana. Por eso el reloj no me lo quito más que para bañarme. Yo vivía del reloj. Y yo siempre me desperté antes de que sonara el despertador. Si acaso una vez, yo siempre me despertaba. Lo ponía por aquello de las de las de las cochinas moscas. Yo lo ponía para que no me fuera a quedar dormido algún día, pero siempre me desperté. Bueno, ese día que hablé yo con mi papá, me dice mi papá de pronto, bueno, me dijo que se despedía de mí para siempre. Eso todavía no sé qué pasó. Yo, a donde yo voy, así me dijo él, no es a donde vas a ir tú. Entonces no nos vamos a volver a ver. Pues me despido de ti y adiós. Y se levantó y lo vi cómo se iba caminando. Y conforme yo veía que se iba alejando, empiezo a escuchar un ruidito muy lejos. Rin, rin, rin. Y yo no sabía qué era. Lo fui empezando a oír más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que me desperté. Era el despertador que estaba sonando y faltaban 10 minutos para las 6. O sea que el reloj estuvo sonando el despertador desde las 5:10 hasta el 10 para las 6. ¿Cómo ven? 40 minutos sonando el despertador y yo no despertaba, no lo escuchaba. Lo apago, veo 10 para las 6. ¿Cómo? Me blanco que la leche. Tenía una palidez cadavérica. O sea, se ve que durante horas yo no estuve en mi cuerpo, yo estaba en Tampico y mi cuerpo quedó indemne. Seguramente me bajó la presión arterial, me bajó la oxigenación, me bajó el pulso. Bendito sea Dios que no me morí, pero yo estuve por lo menos 4 o 5 horas fuera de mi cuerpo hablando con mi papá, que ya no es mi papá. Me asusté tanto cuando me vi, pues ya me metí a bañar de carrera, me di una rasurada, me vestí, me bajé y me despedí de mi mamá, me dio mi lonche, comí algo para que no dijera y me fui a trabajar. Y todo el día pensando y pensando y pensando. Lástima que no escribí todo aquello porque estaba trabajando.
muchas cosas se me olvidaron, pero hubo dos, perdón, ya es la hora, pero les voy a contar. Me dijo mi papá, para que te quede claro que esto es una realidad, ve y habla con el doctor fulano de tal. Dice, él fue mi amigo, yo no sabía que ellos se habían conocido, era compañero mío, un señor ya mayor, de la de mi papá. Yo tenía 30 y tantos años en ese entonces. Dice, pregúntale, se llama Severiano Talamante, gastroenterólogo, ve a su oficina y pregúntale si me conocía. Se te va a contestar si yo iba con don Adolfo a los toros. Llego al hospital ese día y el consultorio del doctor Severiano Talamante estaba en el mismo piso que yo. Antes de llegar a mi consultorio, llego al consultorio del doctor, le toco la puerta, se pase, abro. Doctor Severiano, buenos días. Pásale, Vázquez, pásale. ¿En qué te puedo servir? Oiga, doctor, una pregunta. ¿Usted conoció a mi papá? A don Adolfo Vázquez Torres. Claro que conocí al contador. Nos íbamos a los toros. ¿Fue o no fue? Claro que fue. Y me dijo de otro doctor, también lo fui a ver. Ese mismo día él trabajaba en urgencias, Héctor Pavel. Fui a verlo y también me dio así una señal inequívoca que el doctor me la dio. Digo, gracias papá, gracias. Vino a decirme que sí existe una vida después de la muerte, o sea, la vida entre vidas. Amados hermanos, perdón, ya es un minuto, 1 hora con 2 minutos. Les pido una disculpa por haberme pasado, pero pues ya saben mi anecdotario. Entonces, yo pensé que íbamos a acabar hoy, no acabamos hoy, va a haber una tercera parte. Mañana no, porque mañana es día de la casa de Dios, pero el viernes, Dios mediante, vamos a la tercera parte. Les pido una disculpa, les agradezco muchísimo, que Dios los bendiga, los cuide, los proteja y les dé salud y abundancias y muchísimas bendiciones. Demos gracias en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Un gusto estar con ustedes. Gracias.